Listo, ya. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados en estas charlas que estamos brindando por parte de nuestros expertos técnicos, dado, pues, digamos, ese conocimiento tan alto que tenemos y en esa trayectoria que ha tenido IEB durante más de 30 años de experiencia en el sector. Queremos, digamos, hacerles partícipes ese conocimiento a través de estos live y a través de nuestros expertos poder llegar, digamos, a ese punto en estas charlas cortas de entender un poco sobre esa, pues, digamos, realidades que están viviéndose en el sector industrial en estos momentos y sobre todo con la aplicación de temas reglamentarios, de temas, decretos que salen y que de pronto no sabemos cómo se van interpretando. Entonces, a través de nuestros expertos, la idea es llegar a ustedes y desarrollar, digamos, esas expectativas frente a cómo podemos darles una solución a muchos temas que se vienen dando en el sector eléctrico. Entonces, muchas gracias por estar presentes. Nos acompaña el ingeniero César Augusto Camino, quien es el líder de continuidad eléctrica en IEB. Es ingeniero electricista, especialista en seguridad y salud en el trabajo y pues egresado de la Universidad de Antioquia. Lleva 13 años laborando en IEB con una experiencia, pues, digamos, bastante amplia, sobre todo en proyectos de soluciones para la industria, liderando proyectos del área continuidad y, pues, digamos, con un enfoque muy alto en este tema de energía reactiva, pues, que es lo que nos convoca el día de hoy. Nuestro objetivo principal es abordar dos temas: resolver unas inquietudes sobre cómo es ese cobro de energía reactiva y desde nuestra experiencia abordar ese método para encontrar una solución técnica, que no es una receta a la medida, sino que depende, digamos, de una evaluación metódica de qué tiene la industria, ¿cierto? ¿Qué tiene cada una de las industrias que nosotros evaluamos? Es algo, pues, digamos, que digamos, no se tiene, digamos, la respuesta debajo de la manga, sino que hay que desarrollarla conjuntamente. Agradecemos su compañía en este espacio y le doy paso al ingeniero César Camino, quien nos apoyará, pues, digamos, con todo su conocimiento en el transcurso de esta charla. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entonces, como ya nos habló la compañera, hoy estamos reunidos para hablar un tema que es el tema de la resolución CREC 015 o lo que llaman los cobros por penalización por flujo de potencia reactiva. La idea de esta charla, como ya lo dijo la compañera, es primeramente mirar qué es lo que dice la resolución y luego mirar bajo nuestra experiencia cómo es que hemos abordado el tema y cómo es que le hemos dado solución. Lo primero que tenemos que ver es que, dado las cargas que tenemos en el sector, sobre todo industrial, pues vamos a tener un flujo de potencias, un flujo de potencia tanto activa como un flujo de potencia reactiva. Y eso va a depender de los equipos que yo tenga instalados en mi planta o en mi instalación. Entonces, normalmente, cuando tengo, por ejemplo, acá vemos un motor conectado a mi planta, pues el motor demanda un consumo de potencia activa, que es lo que ven aquí en color gris, y demanda un consumo de potencia reactiva, que es lo que ustedes observan aquí de color verde. Luego, si yo instalo un elemento que es un elemento de compensación, un condensador, entonces parte de la reactiva que él demandaba de la fuente la va a suplir ese condensador. Y ahí es donde decimos que hemos compensado parte del consumo de la reactiva. El problema de esto es que durante muchos años hemos hecho este tipo de compensación, lo manejamos muy bien, pero hay veces nos hemos excedido. Cuando nos hemos excedido en la compensación, pues no hemos tenido, al menos hasta el 2022, no hemos tenido ningún cobro significativo.
Pero a partir de 2022, como lo vamos a ver más adelante, vamos a empezar a tener unos cobros significativos, no tanto, sobre todo, el consumo de la potencia activa como por el consumo de la potencia reactiva. Entonces miremos el siguiente esquema. Aquí tengo la fuente, este es el operador de red. El operador de red tiene que suministrar tanto la potencia activa, que está como la flechita de color rojo, de color marrón, y la potencia reactiva, que está de color verde, a los diferentes usuarios que se conecten a los diferentes nodos de la red. Entonces, él debe suministrar y debe cargar sus líneas tanto con ese flujo de potencia activa y potencia reactiva. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos 4 clientes, todos estos clientes consumiendo potencia activa y consumiendo potencia reactiva. Ahora, el cliente que estamos marcando acá o que estoy señalando acá instaló un sistema de compensación. Hay veces el sistema de compensación que lo que hace inyectar son reactivos a la red, queda sobrecompensado. Para lo que requiere la carga como tal, lo consume, pero lo que sobra lo entrega a la red. ¿Qué pasa con esto? A partir de este nodo, pues nuestra red o la red del operador de red se sobrecarga. Se carga con la potencia activa que él entrega, la potencia reactiva que él entrega y la potencia reactiva que están exportando los diferentes clientes que están conectados en el nodo. Entonces, ¿qué nos dice la resolución o los antecedentes de la resolución? Lo primero que tenemos que mirar es qué decía la resolución CREG 097-2008. La resolución CREG 097-2008 nos decía que si la energía reactiva consumida por un usuario es mayor que el 50% de la energía activa en un periodo horario, el exceso sobre el límite se considera como una energía activa para el cobro por utilización del sistema de distribución. Entonces, siempre que yo tenga un consumo de reactivo que supere el 50% del consumo de la activa, eso que sobrepasa el 50% no lo va a cobrar. Y hemos trabajado durante todos estos años con esa penalización. Nos cobran la potencia activa y nos cobran la potencia reactiva en exceso. Ahora, con la resolución CREG 015, entonces se formuló una ecuación para el cobro de esa energía. Entonces el cobro de esta energía reactiva va a depender de la reactiva, del exceso de energía reactiva que se tiene en el que se está consumiendo, de una variable M que va entre 1 y 12, de la cual vamos a hablar más adelante, y de un cargo por uso del sistema, ¿cierto? Este cobro va a depender del nivel de tensión al cual yo esté conectado y lo van a definir con el operador de red. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que pone esta norma? Las condiciones que pone esta norma es que si se registra un consumo, si se registra un consumo de energía reactiva inductiva, vamos a hablar de energía reactiva inductiva cuando yo estoy consumiendo superior al 50% de la energía activa que le es entregada en cada periodo horario. Es decir, que en cada hora se va a estar monitoreando cuando se supera en consumo de energía reactiva ese 50%. Y ese excedente no lo va a cobrar el operador de red. Si existe flujo de reactiva capacitiva, entiéndase reactiva capacitiva como la exportación a la red de reactivos dado a la sobrecompensación que yo tengo en mi sistema. Entonces, si existe flujo de reactiva capacitiva, independientemente del valor de energía activa, se cobrará sobre la totalidad de la energía reactiva registrada. Es decir, cuando tengo consumo de reactiva, solo lo que sobrepasa el 50% de activa. Cuando exporto energía reactiva, la totalidad de la energía reactiva que yo exporte.
se exceptúan del pago de costo de transporte de energía reactiva a las plantas de generación, las cuales están obligadas a participar en el control de tensión por medio de generación y absorción de potencia reactiva. Entonces, instalaciones con generación deben registrarse como tal ante el gestor del sistema eléctrico y solo exceptúa la generación de reactiva. Es decir, si yo tengo generación y me registro como generador, pues yo voy a poder estar excepto de esa penalización por reactiva. Hablemos un poco de la variable M, que es lo que nos preocupa a la mayoría de la gente. Podemos tener dos escenarios. El primer escenario es que si existe energía reactiva en exceso en cualquier periodo horario, en 10 días o menos del mes, M es igual a 1. Y ya lo vamos a entender más adelante, pero es un factor por el cual yo voy a multiplicar la penalización que me cobran. Entonces, si mi exceso de reactiva es inferior a 10 días al mes, entonces siempre el factor de M va a ser igual a 1. En cambio, si existe energía reactiva en exceso en cualquier periodo horario en más de 10 días de un mismo mes, M es igual a 1 por los 12 primeros meses. Esto fue escrito en el 2018, ¿cierto? Y se mantendrá esta condición durante los 2 primeros meses. A partir del 13º mes, entonces M se incrementa de 1 en 1 hasta llegar al factor de 12. ¿Qué decía la resolución CREC de 015? Nos decía que si la condición desaparece por más de 6 meses consecutivos, entonces M nuevamente reinicia 1. Durante los primeros 12 meses de vigencia de la resolución, en el caso de la CREC 015, M iba a ser igual a 1. Entonces, hay un cargo por el uso del sistema y este va a depender, como ya lo dije, el nivel de tensión al cual esté conectado el usuario y es igual al cargo por uso de energía activa según el sistema de transmisión o distribución donde usted esté conectado. Luego salió otra resolución, que es la resolución 199 del 2019. ¿Qué nos dice esta resolución? Y es muy importante para el tema del factor M. A partir de enero del 2020, la variable M se reiniciará con un valor de 1. Momento a partir del cual se contarán los 12 meses antes de su incremento. Es decir, a partir del 2020, de enero de 2020, todo ese año el factor de multiplicación M iba a estar en un valor de 1. Ahora, una vez esta variable comience a incrementar, lo hará hasta un valor de 6. Es decir, tenemos unos topes. Tenemos 1, 6 y 12. Entonces, a partir del mes 13º se empezaba a incrementar este factor M hasta llegar a 6. Luego se iba a mantener en 6. Si el transporte de reactiva sobre el límite desaparece durante 3 meses consecutivos, la variable M se reinicia en 1. Se podía mantenerse en 6, pero si usted llevaba 3 meses consecutivos sin penalización, entonces ese factor nuevamente llega a 1. Y hablo de sin penalización, es que no se tenga esos 10 días o más días de penalización al mes. Cuando el valor de 6 se haya mantenido durante 12 meses, si se persiste en el consumo en exceso a partir del mes siguiente, la variante continuará incrementando mensualmente hasta un valor de 12. Eso lo vamos a ver ahorita en una gráfica. Y luego sale la resolución CREC 195-2020. Esta nos dice que el operador de red podrá conectar equipos de medida de energía reactiva para identificar a aquellos usuarios que por el consumo de energía reactiva. Entonces, tanto la resolución 199 y la 195 le dice al operador de red, mire, usted puede conectar contadores que tengan la capacidad de registrar tanto el consumo como la exportación de energía reactiva. ¿Entendido? Y aparte de eso, usted le tendrá que avisar a sus clientes que están entrando dentro de esa penalización para que ellos hagan las modificaciones necesarias antes de que se empiece con todo este incremento del factor multiplicador.
Entonces, durante el mes siguiente a la entrada de vigencia de la presente resolución, los comercializadores de energía deben enviar información relativa a la aplicación del capítulo 12 de la resolución CREC 015 a sus clientes. Y a partir de los consumos de enero de 2020, la variable M se reiniciará con un valor de 1. Permanecerá fijo este valor hasta diciembre de 2021. Y a partir de enero de 2022, perdona, aquí 2022, se contarán los 12 meses antes de, a partir de enero de 2021 se contarán los 12 meses antes de su incremento. Eso lo vamos a entender con esta gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en enero de 2021, estamos en el presente año. Durante todos estos meses, estos primeros 12 meses, el factor M es igual a 1. Es decir, la penalización que usted tiene va a ser de acuerdo al consumo que usted haya tenido en el periodo de registro y no va a tener ningún incremento. Pero a partir de enero de 2022, en el mes 13, es decir, a partir de febrero de 2022, usted va a empezar a tener un incremento en ese factor M. Por lo tanto, en febrero se va a multiplicar por 2, en marzo se va a multiplicar por 3, en abril se va a multiplicar por 4, en mayo se va a multiplicar por 5 y en junio de 2022 se va a multiplicar por 6. Bueno, lo que nos decía la resolución es que durante los 12 meses siguientes, el factor multiplicador se va a mantener en 6. Si al término de esos 12 meses usted no ha corregido su problema de exceso de reactiva, entonces a partir más o menos de junio de 2023, usted nuevamente va a incrementarse el factor multiplicador a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, hasta llegar a noviembre de 2023 a un factor multiplicador de 12. Y ahí usted se va a mantener en ese factor multiplicador de 12. Es decir, usted empezó con una penalización que estaba multiplicada por 1, y va a terminar en diciembre de 2023 en una penalización que está multiplicada por un factor de 12. ¿Cómo puede reducir esa penalización? Si usted durante 3 meses consecutivos presenta puede mejorar, digamos así, el exceso de consumo de reactiva de tal forma que durante 10 días consecutivos usted no presente ese exceso de reactivo al mes. Luego, el comercializador, también la resolución le dijo, usted debe poner contadores que puedan identificar y que puedan medir tanto el consumo de energía reactiva como el exceso de energía reactiva. Entonces, en esta gráfica lo que les quiero mostrar esto es la energía activa y esto es la energía reactiva. Luego, ustedes mirarán que esta gráfica está separada por cuadrantes, entendiéndose que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Normalmente las cargas consumen potencia activa. La potencia activa es positiva tanto en el primer cuadrante como el cuarto cuadrante. Pero la potencia reactiva es positiva en el primer cuadrante y es negativa, es decir, estoy exportando energía reactiva en el cuarto cuadrante. Hasta hace poco, la mayoría de clientes tenían contadores que solamente medían en este cuadrante. Por lo tanto, solamente podían identificar cuando usted consumía energía reactiva. Ahora, ya los nuevos contadores pues pueden medir tanto en el primero como en el cuarto cuadrante. ¿Eso qué implica? Que a usted le van a poder penalizar tanto el consumo de reactiva como los excedentes de reactiva que usted le entregue a la red. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque eso implica dinero, eso implica pérdidas, porque el tener un flujo de potencia a través de una red, a través de un conductor, a través de un equipo eléctrico, eso implica pérdidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que dimensionar una solución.
Y de mencionar una solución, la metodología que hoy les planteamos es inicialmente medir, luego identificar los diferentes escenarios de operación de la planta, operación en vacío, operación en carga 1, carga 2, los diferentes escenarios de operación. Y luego, a partir de las gráficas o de los datos de flujo de potencias y de armónicos, vamos a seleccionar o determinar la solución que más se acomode a su instalación. Entonces, vamos a tener en cuenta varias cosas. Uno, no solamente es un tema de potencias, también es un tema de armónicos. Porque, como lo vamos a ver más adelante, el tema, el contenido de armónicos que tenga la instalación puede afectar el funcionamiento de la solución que yo voy a instalar, o la solución que yo voy a implementar puede incrementar ese contenido de armónicos que yo tengo en mi instalación. ¿Haciendo qué? Pues generando mucho más pérdidas en el sistema, generando mucho más calentamiento en equipos y generando fallas en los dispositivos. Dentro de las tecnologías de solución hay varias. La más conocida es conmutación por contactores, es decir, unos compensadores que realmente pues, son automáticos, pero son unos contactores los que determinan cuándo entra y cuándo sale el condensador. Esto se hace a través de un relé de flujo de potencia, perdón, un relé de corrección de factor de potencia. Está el filtro pasivo, que es el banco convencional más una reactancia de desintonización que nos va a permitir filtrar ese contenido de armónicos que tanto afectan los dispositivos. Luego tenemos la conmutación por tiristores. Esto nos va a permitir mejorar la velocidad de conmutación, ¿cierto? Un poco más confiable. Nos permite mantener un factor de potencia mucho más confiable. Lógicamente, conforme vamos aumentando en tecnología, vamos aumentando también en dinero. Luego tenemos una combinación de compensación activa y compensación pasiva. Luego tenemos la compensación sin conmutación. Es a través de electrónica de potencia lograr inyectar la corriente necesaria para compensar el sistema. Digamos que nos vamos acercando a lo último en la solución. Y por último tenemos el filtro activo, que muchos lo conocen. Diferencias, pues mientras que un banco de compensación con contactores puede costar, yo que sé, 12 millones, un filtro activo puede costar 100 millones de pesos, 120 millones de pesos. Empecemos entonces utilizando la metodología que hemos planteado a mostrarles algunos casos de estudios que hemos tenido. En este primer caso de estudio es muy importante dado que el operador de red, la distancia que hay entre la frontera comercial y el punto de conexión con el operador de red era de aproximadamente 700 metros. Es decir, este cliente no tenía su contador en las instalaciones. Por X o Y acuerdos con el operador de red, él tenía su contador propiamente en la subestación del operador de red. Del operador de red salía un circuito aguas abajo del contador en subterráneo, en conductor XLP, y 700 metros y llegaba al primario de un transformador de 44 kilovoltios que convertía a 13.200 voltios. Luego, ese transformador de 44 kilovoltios alimentaba otro transformador de 13.200 voltios que a la final entregaban los 480 voltios, que es al nivel de tensión en el cual funciona la carga. Complicaciones que tenemos acá. Uno, esta longitud de cable tiene un comportamiento capacitivo. Es decir, en un momento dado se comporta como un condensador. Entonces, inyecta reactancia capacitiva a la red. Luego, los transformadores, este era un transformador, si no mal recuerdo, de 4 MVA, este era un transformador de 3 MVA, tenían unas pérdidas en vacío considerables. Y los transformadores, cuando no tienen carga, el transformador para la frontera comercial se comporta como una carga. Es decir,
Él tiene un cierto consumo de potencia activa y tiene un cierto consumo de potencia reactiva. Entonces, mire la distancia que hay entre la frontera comercial y donde están instaladas mis cargas. ¿Dónde está planteada la solución? En el lado de baja tensión, donde están mis cargas, paralelo a mis cargas. Entonces yo voy a tener que tener en cuenta todo el escenario, las pérdidas de los transformadores, el aporte del conductor XLP para obtener un factor de potencia adecuado, es decir, entre 0.9 y 1 inductivo en la frontera comercial, en el contador. Entonces aquí vemos. Tenemos las fronteras, vamos a tener pérdida en los transformadores, aportes de armónicos por las cargas y vamos a hacer plantear una solución automática. En este caso, la solución que se planteó fue una conmutación por tiristores. Miremos los diferentes escenarios. Estas gráficas que ustedes ven acá son las gráficas en la frontera comercial, ¿cierto? Esta primera gráfica hace referencia al factor de potencia en la frontera comercial. Si ustedes pueden ver, en la frontera comercial teníamos un factor de potencia que siempre estaba por debajo de 0.8 por unidad, ¿cierto? Estas franjas rojas es por donde debería estar el factor de potencia para que no se generara una penalización sobre el cliente. Por lo tanto, en este caso tenemos un consumo de potencia reactiva considerable que superaba el 50% de la potencia activa del sistema. Aquí vemos las gráficas de flujo de potencia, donde vemos la potencia aparente de color verde, la potencia activa de color azul y la potencia reactiva de color rojo. La potencia activa estaba más o menos alrededor de los 1000 vatios, ¿cierto? 1000 vatios alrededor, y la potencia reactiva siempre estaba por encima de los 600 kilobares. Por lo tanto, durante todo el periodo del tiempo sobrepasaba el 50%, más o menos en 100 kilobares o más, 200 kilobares, la potencia, el 50% de la potencia activa, obteniendo el factor de potencia que ven en la gráfica. Luego, también tenemos que hacer la medición en baja tensión, porque en la frontera comercial es donde necesito ver la solución efectiva, pero la implementación de la solución va a estar en baja tensión. Entonces yo tengo que jugar tanto con el flujo de potencia en la frontera comercial como con el flujo de potencia en el punto de baja tensión. Entonces, por lo tanto, también se hace el análisis en el punto de baja tensión, es decir, en 480. Recuerden que para llegar a 480 pasamos a través de 700 metros de cable XLP, a través de un transformador de 4 MVA y a través de un transformador de 3 MVA, ¿cierto? Aquí se pueden ver algunas ya diferencias entre el factor de potencia, tanto en la frontera comercial como en la carga, o lo que decimos en el barraje de baja tensión. Luego tuvimos que hacer una simulación para identificar las pérdidas que hay entre la frontera comercial y el barraje de baja tensión. Estas pérdidas no las podemos desechar. Muchas personas podrán decir, bueno, usted solo con este flujo de potencia pudo haber determinado la compensación. El problema es que usted puede quedar sobrecompensado o usted puede quedar subcompensado si no tiene en cuenta las pérdidas que hay en ese trayecto y si no tiene en cuenta el aporte que nos va a dar el cable subterráneo. Luego tenemos el cálculo de la compensación requerida. Entonces esta gráfica azul es para yo mantener un factor de potencia de 0.95 y un factor de potencia de 0.9 es esta gráfica roja. Entonces mi compensación debe estar entre este tramo. Se hace una simulación con Dixile, donde en esta simulación yo voy a simular el banco recomendado y voy a simular también las reactancias de desintonización que le voy a poner a mi solución. Luego obtengo estas gráficas
de la simulación realizada, con lo cual puedo garantizar que voy a tener un factor de potencia en media tensión de más o menos 0.94. Si en baja tensión consigo un factor de potencia más o menos o superior a 0.95. Luego se implementa la solución. Implementamos la solución. ¿Y qué pasó? Esta línea amarilla nos habla del momento antes de la implementación de la solución. Ustedes ven aquí el factor de potencia totalmente malo, ¿cierto? O por debajo de 0.9. A partir del punto de la fecha que implementamos la solución, efectivamente el factor de potencia se corrigió prácticamente en su totalidad, de tal forma que este cliente pasó de ser penalizado a ser un cliente que no ha sido, ya no es penalizado por consumo de potencia reactiva. Rápidamente, un estudio 2. En este caso, el cliente ya tenía una solución, tenía una frontera comercial que alimenta 3 transformadores y 2 de esos transformadores, que es donde tenía realmente la carga que consumía reactivos, tenía filtros activos. Alguien dirá, ¿tiene filtros activos? Ya tienes la solución propuesta, ya tienes la solución implementada y no necesita implementar nada más. Pero grave error. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando vimos el flujo de potencias, es que esta carga, esas cargas importantes de las que estamos hablando, las apagan en horas de las noches. Y en hora de la noche, cuando ya los filtros activos no censan flujo de corriente a través de ellos, entonces ellos también se desactivan, porque ellos empiezan a funcionar a partir de un parámetro que se selecciona de acuerdo a la magnitud de corriente que va fluyendo a través del sistema. Pero como no hay flujo de corriente a través del sistema en hora de la noche, entonces los filtros salen de operación y se me daña el factor de potencia. Y ese factor de potencia, ¿por qué se daña? Porque cuando no hay carga, empieza a tomar relevancia las pérdidas en vacíos de cada uno de los transformadores. Por lo tanto, tenemos que simular una compensación fija que se debe conectar en paralelo a los transformadores. Y para eso, pues, entonces, identificamos las pérdidas en vacío de los transformadores y planteamos una curva donde aquí tenemos un factor de potencia de 1 por unidad y aquí tenemos un factor de potencia de 0.9. Encontramos un valor para la reactancia, para la compensación a instalar que está entre las dos curvas, pero nunca va a ser, en este caso no se puede obtener un valor 100% efectivo. En el caso anterior tuvimos una solución 100% efectiva. En este caso vamos a tener, dependiendo del flujo de potencia que se tenga en el sistema, en las pérdidas que se tengan en su momento, se va a tener una compensación por encima menos de un 95% en este caso. El tercer caso, la instalación tiene implementado, es una frontera comercial, tenemos 2 transformadores, cada transformador tiene una solución implementada, esta solución implementada es un banco automático con contactores, ¿cierto? Y en este caso tuvimos que hacer medición en la frontera y en los tableros de baja tensión. Cobra importancia la exportación e importación de reactiva. Aquí teníamos un problema tanto de consumo como de exportación de reactiva. Tenemos un alto contenido de armónicos en el transformador 1. Tenemos una posible condición de resonancia en estos bancos existentes. Inclusive ya se presentaban daños periódicos en los condensadores. Y se tuvo que recomendar una solución combinada entre un banco convencional, pero con bobinas o con reactancias de desintonización que nos permitieran filtrar ese contenido de armónicos. Entonces, esta era la gráfica del factor de potencia en la frontera comercial. Y ojo,
tengo instalado soluciones. Lo que pasa es que anteriormente las soluciones como, pues, llegaba un tablerista y le decía a usted, ¿cuánto es su excedente de consumo de reactiva? 200 kilobares, listo, yo le vendo un banco de 250 kilobares, un paso fijo de 50 y yo qué sé, dos de 20, uno de 10, dos de 20, uno de 50 y otro de 50. Ahí tiene sus 200 kilobares compensados, ¿cierto? Pero no se hacía ninguna simulación, no se hacía ninguna medición y en periodos de tiempo el sistema quedaba subcompensado. Aquí tenemos un comportamiento, dos variables importantes. Uno, miren cómo es de variable la carga. Aquí la carga no es constante. Entonces la respuesta de operación del banco es muy lenta porque es con contactores. Entonces, entre la entrada de un paso y el otro hay que dejar una franja de tiempo y la carga varía en menos de esa franja de tiempo. Entonces, no alcanzaba, digámoslo así, el banco automático a compensar el sistema. Y aparte de esto, la carga es entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Es un comportamiento crítico. Aparte de eso, el contenido de armónico. Entonces, ¿qué pasa cuando medimos en el transformador 1, a la salida del transformador 1? Mire el factor de potencia. Este es el factor de potencia a la salida del transformador 1, porque la implementación fue pensada en baja tensión, no fue pensada para solucionar el problema en media tensión. Y eso es lo que tenemos que fijarnos muchas veces, que tratemos de solucionar el problema donde me cobran a mí el consumo de energía. Y en este caso es en la frontera comercial que está en media tensión. En baja tensión el factor de potencia siempre estuvo entre 0.9 y 1. Y aparte de eso tenemos un gran contenido de armónicos. Y miren este armónico que es el armónico 11. El armónico 11. Se sospechaba que este armónico 11 de distorsión armónica corriente 11 se debía al mismo funcionamiento operación del banco y efectivamente cuando se graficaba la curva impedancia versus frecuencia se encontraba que el banco resonaba más o menos en un orden cercano a un orden 13, en un orden 13 de resonancia. Por lo tanto, a este banco había que recomendarle una reactancia de desintonización que nos permitan eliminar esto y son los bancos los que en la instalación estaban produciendo ese gran contenido de armónicos. Si medíamos en el transformador 2, encontrábamos absolutamente lo mismo, un factor de potencia bueno, que no se ve reflejado en la frontera comercial, un gran contenido de armónicos del orden 11, mire, un gran contenido de armónicos del orden 11, lo cual me dañaba mi distorsión armónica total de corriente, y esto se debía ¿a qué? Se debía a la operación del mismo banco. Claro, a esta gente periódicamente se le venían dañando los condensadores, los contactores, explotaban algunos contactores por la sobrecarga que se tenía en el sistema. El problema, como lo ven, son en periodos donde yo tenía esos pequeños flujos de potencia activa donde se iba a cero. Entonces, nuevamente se tuvo que calcular una compensación fija, considerando las curvas, cuando yo quiero obtener un factor de potencia de 1 y de 0.9, y diseñando la solución se obtenía la frontera comercial en lo posible, en la mayoría, en un porcentaje de más de un 95%, una corrección del factor de potencia. Habían algunos pequeños baches que no van a ser posible solucionar, a no ser que usted instale en este tipo de instalaciones un filtro activo o una compensación activa, ¿cierto? A través de electrónica de potencia que nos permita corregir eso en un 100%. ¿Por qué se debe eso? Nuevamente, a la variación de la carga. Teníamos otro caso de estudio, rápidamente lo voy a mencionar, frontera comercial, un comportamiento totalmente capacitivo. Un comportamiento capacitivo. Se apagó el banco en esta franja y empezó a tener un comportamiento
inductivo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El banco era el problema. Se propuso cambiar esa compensación fija por una compensación automática y se encontró una solución en el factor de potencia. Sin embargo, había unos periodos de tiempo de baja carga donde no se alcanzaba a compensar, porque estos pasos eran pasos muy grandes, eran pasos de 20 kilobares y por lo tanto no alcanzaban a entrar cuando había un flujo de potencia remanente un poquito más pequeño. Por lo tanto, se calculó lo que se requería adicional de compensación y se puso un paso automático de menor potencia, lográndose obtener un factor de potencia en la totalidad del tiempo entre la franja de 0.9 y 1, es decir, no hay ni consumo ni excedentes de potencia reactiva. Y el último caso que les traigo antes de entrar a la parte de las preguntas es el caso donde yo estoy conectado al operador de red, pero también tengo una generación. El problema es que la mayoría de casos esa generación no es propia. Entonces yo tengo funcionando mi generación en sincronismo con el flujo de potencia que está viendo el operador de red. Tengo unas cargas y estas cargas ya tienen un sistema de compensación. ¿Qué pasa acá? Este es el flujo de potencias tanto en la frontera comercial como el flujo de potencia en el generador. Aquí vemos que en algunos momentos usted está inyectando potencia a la red, en otros casos usted está consumiendo, ¿cierto? Que es lo normal cuando yo tengo funcionando o estoy operando con un generador en sincronismo con la red. Luego, este es el factor de potencia en la frontera comercial. Este es el valor de 1. Esta línea que estoy pintando acá es el valor de 1. Y vemos que en unos momentos es capacitivo y en otros momentos es inductivo, capacitivo, inductivo. ¿Eso por qué? Eso se debe a que toda la potencia activa que requiere la planta como tal, lo aporta el generador, pero no aporta la potencia reactiva. La potencia reactiva, ¿de dónde la demanda? La demanda del operador de red. En cambio, el factor de potencia en la carga, la mayoría del tiempo estaba bueno, estaba entre 0.9 y 1. Este es el factor de potencia en la frontera comercial y este es el factor de potencia en la carga. Entonces, había que implementar más soluciones en la carga. Posiblemente se podría cuadrar un poquito más esto, pero mientras que no analicemos el problema que tenemos con la generación, entonces no vamos a solucionar el problema del todo. Para lo tal, en este caso se propuso un sistema de control, un enlace de control entre las protecciones del generador y entre la frontera comercial. Entonces, como se pudo identificar anteriormente, la única forma de proveer un comportamiento adecuado de flujo de potencia reactiva en la frontera comercial cuando operaba en autogeneración es haciendo una realimentación de las señales de la frontera del comercial con respecto al generador. Y aquí lo que logramos es tener un enlace de comunicación que nos permitía hacer un control en la propia máquina del generador para que hiciera el despacho de potencia reactiva como debía ser. ¿Qué se logró? Bueno, se logró tener en la frontera comercial un factor de potencia entre 0.9 y 1 la mayoría del tiempo, yo creo que acá es más de un 98% del tiempo, y un flujo en el generador de un comportamiento del factor de potencia en el generador de esta forma. En algunos momentos el generador tenía que aportar más, aportar menos, dependiendo de cómo se comportaba la frontera comercial. Para esto pues ya se necesita otro tipo de implementaciones, un sistema de control, unos relés, un cableado, unas señales de comunicación y control entre estos dos dispositivos. Entonces, digamos que se sale de las implementaciones convencionales que normalmente se instalan para compensar sistemas que tienen consumo de potencia reactiva inductiva o exportación de potencia reactiva capacitiva.
Bueno, eso es lo que traemos para el día de hoy. No sé si hay preguntas, estoy atento a escucharlos. Perfecto. Por acá, muchas gracias, César, por tan Sí, importante sí. información. Por acá tenemos dos preguntas, una que realizaron al inicio, pues cuando tú estabas presentando la parte de la penalización con el factor M. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Ese mes 13 no es enero de 2022? Voy a volver a proyectar. Pues asociado a esta pregunta también indica, es decir, la factura de enero que llega en febrero, el factor M sería 2. ¿Qué nos decía la resolución? Durante este año vamos a estar en un factor de 1, ¿cierto? Entonces, a partir de enero del 2022 empieza el incremento. Ese incremento muy posiblemente se va a ver es en febrero, de tal forma que voy a subir a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. En 6 me voy a estar durante 12 meses. Entonces la pregunta exacta era ¿cuál? Que si, ¿en qué fecha exacta era que decía Paula? Él indica que en febrero, pues la factura que le llega ¿Febrero de qué año? en febrero de 2022, ¿cierto? De Ya llegaría, digamos, 2022. a esa multiplicación de 2, dada, digamos, el factor M aplicado en enero. Ya en ese año se le aplicaría, perdón, en ese mes se le aplicaría el factor de 2, efectivamente, de febrero de 2022. Y así sucesivamente hasta llegar a 6. En 6 se permanece durante 12 meses y a partir de esos 12 meses nuevamente incrementa. ¿Cuál era la otra pregunta, Paula? Que está Perfecto, por asociada acá con esto. tenemos una pregunta con relación al caso 1. Caso, Se indica cómo se tiene en cuenta el impacto del voltaje en la frontera comercial. El cálculo se hace a voltaje nominal. sí, efectivamente, cuando nosotros conectamos un analizador de redes tanto en la frontera como en el lado de baja tensión, y se supervisa eso, se supervisa el nivel de tensión que se tiene ahí. Normalmente se trabaja con las tensiones promedios que se tienen en los dos puntos. Se monitorea también con la simulación que esto no afecte el incremento de voltaje en el sistema. Otra Perfecto, pregunta. pues hasta el momento no tenemos más preguntas. Teníamos otras preguntas que plantearon por medio de pues previamente a la charla. La primera es que si esto aplica pues a las plantas de generación. Ah, bueno, eso ya lo habíamos leído aquí en la misma resolución CREC 015, donde aquí decía que se exceptuaban del pago de costo de transporte de energía reactiva a las plantas generadoras. Ojo, pero esto implicaba que las instalaciones con generación deben registrarse como tal ante el gestor del sistema eléctrico y solo exceptúa la generación de reactiva, ¿cierto? Eso está ahí en la resolución CREC 015. Creo que Perfecto. otra de las preguntas era con el cuadrante de medición, Sí, ¿cierto? el cuadrante de medición. Pero creo que esto ya lo explicamos. Ya hoy los contadores pueden medir en el primer cuadrante y también en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, están en la condición tanto de medir el consumo de reactiva como la exportación de reactiva. Otra pregunta. Tenemos un problema similar al caso 5. ¿Me regalan el contacto? Claro que sí, claro que sí. Por favor, tener presente que dentro del chat está el formulario de Forms donde pueden diligenciar el listado de asistencia y nos dejan sus datos. Nosotros los contactaremos pues desde el área comercial, los contactaremos porque pues nuestro interés es también, digamos, ampliar esas soluciones técnicas que requieran en cada industria. Entonces, claro que sí. Bueno, con respecto al caso 5, también quiero hacerle una claridad al cliente y es, ¿cuál es el problema acá realmente? Es que mi consumo por la frontera comercial es cero. El consumo de activa es cero. Entonces, cualquier variación de reactiva en la frontera comercial, pues es penalizable. Y
El generador que yo tengo dentro de mi instalación normalmente no me aporta toda la reactiva que yo necesito para mis cargas, ¿cierto? Entonces ahí es donde radica el problema cuando yo tengo funcionando con generador en sincronismo. Perfecto. No sé si tienen más preguntas, por el chat nos las pueden publicar. Les recordamos que en el formulario de forms que acabamos de enviar por el chat, lo diligencian, nos dejan todos sus datos y pues nosotros los estaremos contactando para cualquier inquietud adicional que tengan sobre este tema. Bueno, muchas gracias, César. Gracias por, digamos, tu presentación. Realmente, pues, digamos, la idea es ponerlos en contacto con ese proceso de soluciones frente al tema de la CREC 015 y frente, pues, digamos, dejarles, digamos, ampliadas esas inquietudes y plantearles esas soluciones que se han dado por parte de nuestros expertos en el tema de reactivos y cómo se han abordado cómo se ha abordado cada caso. Pues digamos, nos deja muy claro el ingeniero César cómo se plantearon, cómo se dieron las soluciones y esperamos, pues digamos, que esas inquietudes hayan quedado totalmente claras y si requieren, digamos, mayor ampliación, nos pueden contactar. Por el formulario de forms nos dejan todos sus datos y quedamos totalmente atentos a resolverles cualquier inquietud adicional que se les presente. Muchas gracias por su asistencia y pues realmente para nosotros es un placer brindarles estas charlas y la idea es que sigamos en contacto porque realmente pues las charlas que estamos abordando son muy interesantes, vienen más charlas para noviembre, entonces quedamos a la expectativa de que ustedes puedan estar participando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. IEB, energía vital, conexión total.